Yo soy fanático del bosque y la tranquilidad que hay acá también. De repente pienso, ¿por qué estoy acá? Y yo podía haberme ido a otra parte y haber vivido mucho mejor, a lo mejor con más recursos. Al comienzo fue muy difícil porque no tenía camino, tenía un sendero donde pasaba mi cuerpo, ¿no? Y por ahí tenía que traer la comida. Pero con los años fui abriendo esto. Yo demoro 4 horas en la carretera hasta acá, son como 25 kilómetros. Lo he hecho toda mi vida y lo he hecho caminando. Cuando llegaron los españoles estaba todo cubierto de bosque. Era un bosque impenetrable de ulmo y tepa y luma también. Era lo que predominaba ahí. Hoy día no hay nada. En los últimos años ha habido un avance muy grande de la corta de bosque o de renovables en Chiloé. Hay que sobrevivir de la naturaleza, pero hay que saber utilizar los árboles. Ese es el tema. Bueno, acá en Chiloé se ha hecho todo de madera. Las construcciones, las embarcaciones, los candados eran candados de madera. Las ventanas, las puertas, los baúles, las artesas para lavar, las mismas escobillas que hoy día son de plástico para refregar la ropa. Antes eran escobillas de quilineja y con madera. El que tenía montes buenos llegaba y decía, bueno, saquen de acá la madera y pasaba todo lo que estaba a su alcance para hacer eso. Todas esas cosas eran de madera, hoy día es plástico. Mi padre era un buen labrador de madera y yo aprendí a labrar de él. Y las tejuelas las aprendí por iniciativa, porque acá necesitaba hacer tejuelas para hacer la casa y techarla y tinglarla y hacer toda la madera. Y también a construir, pues yo estas casas las he construido solo. Yo hacía en el día 800 tejuelas. Esa era mi tarea, hacer 800 tejuelas. Hice muchas tejuelas para vender, muchos miles de tejuelas. Tienes que ir haciendo ese trabajo, que vaya partiendo bien el palo. El ciprés es el que aguanta más. Yo creo que 70, 80 años la de ciprés. La de alerce ya creo que unos 40 por ahí. Y la de canelo puede aguantar 30. Todavía hay muchas casas que están techadas con tejuelas de alerce o tejuelas de ciprés. Y la estructura es pura madera labrada, la hacha. Bueno, una iglesia de Achao que todavía conserva parte del piso y muchas de las iglesias son labradas con hacha. Y a cepillar incluso con cepillo, ¿no? Cepillo de mano, ni siquiera con la cepilladora. Lo que admiro es los arquitectos que habían en ese tiempo. Sin haber ido a la universidad hacían cosas preciosas. Aquí vivo a 400 metros sobre el nivel del mar y acarrear la comida en mochila igual es un sacrificio bastante grande que hay que hacer. Todavía las piernas las tengo buenas y yo digo siempre, no me voy a sentir viejo hasta que ya no pueda las piernas, igual si estoy viejo, pero todavía puedo caminar grandes distancias y me siento bien.
Yo la verdad que he construido de los 3 metros hasta los 30 metros de lora. Esto lo aprendí solo, se puede decir solo. Desde los 4 o 5 años me gustaba mucho andar al borde del mar, andar jugando con un botecito prácticamente de papel, tirándolo con una pitita. Y a los 8 o 9 años ya yo andaba ayudando a pintar, a masillar. Por la estructura gruesa, todo lo que estamos viendo acá en este momento, lo que se ve que es gris, todo es coibe, todo lo que es quilla, coaste, cuadernaje, embancadura. Y lo que ya va revistiendo el entablado, que es el que le llamamos, es ciprés o mañeo colorado. Por lo menos las partes de las aparaduras, lo que estamos viendo acá en esta parte donde lleva reviro, ahí tiene que ser cocido. Hay que tener un tubo llenarlo de agua y hacer fuego. Entonces cuando ya está al 100%, te puedo decir que cuando ya está tirando el agua por la caloría del fuego, se sabe que la madera está blanda. Y la parte de arriba de la embarcación también lleva mucha curvatura. Por fuerza tienen que meterlo al tubo y cocinarlo, porque no se hace pedazo la madera. Cuando restauraron la iglesia acá de San Juan, sí hay unos cortes que son bien parecidos a los ensambles que hacemos nosotros acá en los empates, por decirte, lo que es la quilla con la roda, los cortes se llaman rayo Júpiter. Y esta embarcación, si lo invirtiéramos nosotros, lo dejáramos con la quilla arriba, la verdad que sería tal cual como lo que es la forma de la iglesia. Yo creo que dentro de Chiloé unos 8 astilleros debemos haber todavía, porque habíamos más, habíamos como 12 por ahí, pero ya se han ido perdiendo, otros que han fallecido. Y como te decía yo, acá mismo en el lugar de San Juan, mirando a la juventud, que sería difícil que un niño de 15 años pueda hacer lo que hice yo cuando tenía 15 años, un bote por sí solo. El archipiélago de Chiloé es este complejo geográfico que se hunde hacia el sur. Esta gran cantidad de islas, donde la isla de Chiloé es lo que queda de la cordillera de la costa. En esta aproximación las iglesias empiezan a tomar importancia como hitos en el territorio. Aparece en el paisaje la iglesia completa o a veces solo la torre de la iglesia, que es un elemento que emerge por sobre el dosel de los árboles. Entonces aparecen estos elementos que en cierta medida empiezan a orientar la mirada a la gente que navegaba. Hay que pensar primero en el año 1608, cuando por primera vez llegan 2 jesuitas a misionar a Chiloé y se encuentran con un territorio hostil, difícil, el lugar ideal, porque para ellos, mientras más sacrificio había en la tarea de misión, más meritorio era la misión. Había que recorrer el territorio en embarcaciones, entonces esto los obliga desde el primer momento a modificar la idea que ellos tenían de misión circular, que siempre existió, pero aquí en vez de ser por tierra, era por mar. El padre Enrich, en su historia de la Compañía de Jesús en Chile, cuenta que de esta primera misión fundaron 40 capillas. No eran construcciones más complejas que una ruca, techadas con paja, pensando en que iban a volver. Yo creo que de una manera absolutamente consciente diseñan un programa, llamémoslo arquitectónico, que tiene que ver con la procesión. La procesión es desde la playa, desde el inicio, podemos decir, desde el nacimiento hacia el templo, y que tiene que ver también con el significado que es el camino hacia Dios. Y
Detrás estaba también el cementerio, porque el cementerio es el lugar donde están los muertos y es un lugar que finalmente termina siendo sagrado, tanto como la iglesia. Bueno, este es un caso un poco extraño, porque igual esta localidad está sobre el mar, bastante sobre el mar. De hecho, Colo no aparece en los registros de las misiones jesuíticas. La planta de la iglesia de Achao está en proporción de 1:3. Se mide 17 varas de ancho y 51 varas de largo. Es la proporción de 1:3, que el 3 representa la divinidad al Dios uno y trino. Entonces es en el cuerpo de la iglesia, como cuerpo construido, donde se reúne lo divino y lo sagrado. La gente vivía dispersa en el territorio y no vivían en poblados. Entonces no es una fundación de una ciudad, digamos, sino que es la fundación de un enclave para poder misionar. La iglesia se empieza a convertir en un lugar de reunión de la gente, para mantener vínculos, para el intercambio, para el conocimiento, para todas estas cosas. Entonces, esta estructura urbana, llamémosla así, es lo que da origen finalmente a muchos pueblos en Chiloé. Es el origen de un trazado urbano que finalmente se consolida. Lo más impresionante de todo esto es que la dificultad de lo que significó en esos tiempos, en una isla donde llueve 2000 milímetros de lluvia al año, que hay viento de 100 kilómetros por hora, donde hay sismos, sabemos el sismo más grande que se ha medido en la Tierra hasta el momento, y la iglesia está todavía en pie. Entonces eso es notable. Bueno, este es un descubrimiento relativamente reciente. Toda la misión, las primeras iglesias, etc., hasta el 1767 lo hicieron los jesuitas. Pero después hay otra colonización que se conocía a poco, de otros misioneros que llegan a la isla casi 100 años después, que ya no existían los jesuitas porque los habían borrado de América y de Chiloé. Y en realidad son estos misioneros franciscanos a partir del 1837 que empiezan a reproducir una visión de la arquitectura clásica que se hacía en Europa, pero mezclada con esta cultura de la madera. En el caso de la iglesia de Castro, no la iglesia de Castro que vemos hoy día, sino la que se hace en 1850, se construye la nave, lo que se llama, y después arriba levantar lo que es el techo. Y esto se hace por fuera y se deja cerrado para que no entre la lluvia y después se pueda trabajar. La torre que se apoya ahí directamente sobre unos pilares, se construye otra torre más chiquitita y otra plataforma y después otra torre más chiquitita. Van poniendo las columnas para armar la fachada. Y eso es como el modelo de la iglesia de Castro, que en el fondo lo que llamamos la tipología. Resulta que si uno ve la iglesia de Nercón, la iglesia de Nercón es muy parecida, pero hecha en simple. Pero es una iglesia de Nercón hecha por los nerconinos, que en realidad es lo bonito. Y esa iglesia de Castro está la matriz de las iglesias de Chiloé. En un momento los curas franciscanos, no sé por qué razón, pero le agregaron 2 torreones a los lados, por el año 1870. La iglesia de Tenaún, que estaba construida, le agregaron 2 torreones en el 1875, siguiendo la iglesia de Castro. Entonces inventan un prototipo en el fondo estructural súper simple, que es el que van después repitiendo los chilotes en forma magistral. Entonces ahí es donde están las variaciones de las formas que tienen cada uno. Uno nunca va a encontrar una que sea igual a otro pueblo. Se hace una simbiosis súper interesante. Por ejemplo, hay piezas que si tienes un pilar que es el elemento vertical y acá el elemento horizontal.
Y de repente, en vez de lograr el típico ensamble a la europea, hay como el ensamble más a la chilota, que es una pieza de madera que tienes que buscarla más o menos especialmente en el bosque, que hace como la curva. Eso, por ejemplo, es como de los típicos inventos de Chiloé. Las iglesias, lo bonito que tienen es que se siguen transmitiendo ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertas formas como de ver el mundo, todavía se están usando, todavía están vivas. Castro se funda el año 1567. De hecho, estamos ahora cumpliendo 450 años como ciudad. El año 1568, un año después, llegan 4 frailes franciscanos a vivir a Castro y se instalan con una casa dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles. Se instalan en la isla y empiezan a hacer el trabajo de evangelización de isla en isla. Y este trabajo de evangelización fue muy fecundo, muy fructífero, permitió construir las primeras iglesias lejos de Castro, hasta el tiempo en que ellos son expulsados finalmente de América. Y es ahí donde se le pide a los hermanos franciscanos continuar la misión. Cuando llegan los frailes, contratan a un arquitecto italiano, Eduardo Provasoli. Y Eduardo Provasoli viene con el modo de diseño de la arquitectura religiosa de su época, siglo XIX, principio de 1800, y él cuando diseña el edificio lo diseña en ladrillo. Entonces los frailes llegan, tienen los planos y se encuentran aquí en Chiloé, no hay arcilla, no hay cómo construir ladrillo. Esta iglesia es única porque si bien es un diseño europeo, pero se apropió de la cultura con el modo de construcción y con la materialidad, toda en madera, y el modo constructivo de la carpintería chilota. Esta iglesia es patrimonio de la humanidad y es referente no por ser en sí mismo el edificio, sino que también por su relación con el entorno. Y el diálogo que tiene el Templo de San Francisco es un diálogo de ser ícono. Pero detrás de eso yo creo que hay una reflexión más profunda, que un templo no es un museo. Un templo no es un museo al cual yo vengo a fotografiar y admirar y decir qué bonito. Un templo patrimonio de la humanidad de mucha importancia histórica para muchos letrados y académicos, es ante todo un espacio sagrado, donde nosotros vivimos la fe, donde viene la gente a bautizar a su hijo, donde la gente se casa, donde la gente viene y vela a sus muertos. Es un espacio sagrado porque tiene que ver con la vida del hombre. Los museos, cuando se acaba el horario de visita, no hay nada. Nosotros tenemos la firme convicción de que la presencia de Jesús se mantiene no solo materialmente en los templos, sino que se mantiene lo más importante, desde la comunidad. Un templo sin fe pierde su sentido. Por eso la relación fe-templo es completamente inseparable, indisoluble. Mientras haya fe, estos templos van a permanecer porque creemos en la acción de Dios, en la acción vigente y permanente y salvadora de Dios en la sociedad. Esta iglesia o este conjunto de iglesias
La mayoría de ellas fueron confeccionadas a mediados de 1800 hasta principios de 1900. Imagínate que a fines de 1800 estaban construyendo la Torre Eiffel y acá estaban haciendo la iglesia de Chelín. Originalmente se establece que eran más de 100 y que hoy día son cerca de 66, 70, de las cuales 16 son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 2000. Las iglesias originalmente se posaban sobre unas fundaciones de piedra, lo que hoy día podríamos conocer como pollos de hormigón, pero que eran hechos como en piedra. Resistían el peso de esta iglesia y cada viga maestra puede pesar 1000 kilos. Desde el punto de vista de la arquitectura, comparten 5 elementos característicos, que una es su volumetría, que tiene que ver con su techumbre a 2 aguas y la torre faro, su espacialidad interior, que son plantas basilicales con nave central y 2 naves laterales, con generalmente bóvedas de cañón corrido, de crucería en el caso de Castro y Rilán. El emplazamiento, que tiene que ver con posicionarse cerca del borde mar, que era el canal de comunicación del territorio. Su sistema constructivo, que es a base de empalmes y ensambles. Y su sistema estructural, que se ve principalmente graficado en la torre, que tiene que ver con un sistema de telescopía. Y esos 5 elementos son los que unen a todo este conjunto de la llamada Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera. De las distintas tipologías se rescatan arquetipos o formas europeas que hablan del neoclásico, donde también arquitectónicamente se fusionan algunos estilos arquitectónicos y aparecen elementos del gótico, del románico. En el caso de la iglesia de Achao, el interior de la iglesia de Achao es el más barroco que existe. Quizás es la única manifestación barroca que existe en Chiloé en todas las iglesias. Por otra parte, existen iglesias súper eclécticas, como es el caso de la iglesia de Castro, que rescata elementos del neorrománico, del gótico, del neoclásico también, y la fusiona materializando un edificio que originalmente fue pensado en piedra y que fue el único diseñado por un arquitecto. Luego podemos ver en los pórticos, las arcadas de los pórticos, donde se mezclan arcos de medio punto con arcos ojivales, que también hablan de una fusión de distintos tipos arquitectónicos. Las iglesias originalmente son construidas con un sistema constructivo a base de ensambles y empalmes. La gracia del sistema es que tú, al momento de trabajarlo, puedes desarmarlo. Cuando existe algún grado de deterioro en un elemento, sí o sí es requerido desarmar más elementos para poder llegar a esa pieza y reemplazarla. Y a través del tiempo, la tecnología ha desplazado estos sistemas constructivos, dado que hoy día se maneja el mercado. Ya no hay tanta madera. Hay varias problemáticas que están asociadas a la mantención del oficio de la carpintería. El carpintero en Chiloé entiende no solamente las estructuras, sino también el bosque, sabe leer la luna, entiende las mareas, entiende las estrellas, entiende el medio natural. Y hay un conocimiento empírico que está asociado igual a una forma de ver el mundo. Y creo que eso es un elemento súper valioso del oficio mismo, que se da quizás en todas las manifestaciones del ser humano que habita Chiloé. Los procesos de restauración han sido un tremendo aporte en recuperar ese conocimiento y hoy día existen personas muy valiosas que sí tenían esta herencia cultural de ser hijos, nietos, bisnietos de carpinteros antiguos, que hoy día de nuevo están construyendo de esta manera.